Hola, muy buenos días, muy feliz lunes, muy feliz comienzo de semana. Gracias por estar aquí una semanita más. Una semanita en la que además, como apuntaba el otro día Beatriz en ese directo que hicimos, en ese en vivo, que por cierto lo tienes por ahí colgado por si te lo perdiste, hablamos de muchísimas cosas. Hicimos al final una tirada y todo muy chula. A mí por lo menos me gustó mucho. Y fue un encuentro bastante lindo, con mucho cariño, mucho amor. Y eso, mucha conversación, para mí al menos interesante, espero que para los demás también, creo que así ha sido. Ahí lo tienes, si te apetece verlo. Y Beatriz comentaba el tema de este eclipse del día 18, o sea, el miércoles, eclipse parcial con luna llena y bien interesante, así que a ver si esta semana, entre hoy y mañana, podemos hacer algo un poco especial para ese día. Vamos a ver si nos da tiempo, yo confío en que sí. Y gracias por estar aquí en esta semana que ya te digo que es tan especial, tan importante, que además nos acerca mucho ya al momento libre, así que se mueven las cosas. Vamos a ver por favor cuál es esa energía para las personas que estamos aquí en este momento conectadas. Vamos a ver qué nos quieren decir, cuál es ese mensaje, cuál es esa sugerencia, consejo. Como siempre, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por tu interacción en la manera en que tú así lo sientas, si es que lo sientes. Y por favor, ¿cuál es esa energía? ¿Cuál es esa sugerencia, ese apunte que nos quieren dar en este momento, cuando quiera que sea que esto llegue a ti, pero en principio en este momento de lunes, día 16 de septiembre de 2024? Gracias. Y ese mensaje es interesante. Arcano 9, el ermitaño, bueno, en este mazo, en este tarot esotérico, se llama el anciano. Tiene toda la razón del mundo para llamarse así, porque realmente el ermitaño clásico, en muchos tarots modernos, puede ser una persona más joven. La sabiduría no tiene edad en principio, pero es verdad que está más asociada, bueno, a la senectud. El anciano o el ermitaño, como quieras llamarlo, fíjate, nos habla de, no sé si tiene que ver con ese momento de luna llena, con eclipse lunar, en el eje Virgo-Piscis, no sé si tiene que ver con eso, pero el ermitaño o el anciano es el arcano de Virgo, es el arcano de Virgo, con lo cual puede que venga un poco por ahí. En todo caso, la sugerencia para el día de hoy y la sugerencia quizás, eso ya tú lo llevas a tu sentir, quizás para lo que tiene que ver con la semana, es la cautela, la prudencia, actuar de una manera madura, de una manera seria, en el buen sentido, no seria de aburrido, no seria de estar atado a, pues no sé, a creencias o actitudes que no nos dejen, que no sean flexibles, ni mucho menos desde la flexibilidad, pero como con los pies muy en la tierra. El anciano lleva los pies descalzos, como puedes ver, va caminando sobre la tierra, tiene una grandísima conexión con la tierra y eso le permite alimentar mucho esa sabiduría que luego va aportando a los demás. No es su intención, siempre lo cuento, el ermitaño en principio no tiene intención de iluminar o de despertar a nadie, solamente que las personas que estén en predisposición de iluminarse o de despertarse van a encontrar en él a un gran aliado, porque es un gran maestro. El ermitaño, por toda la sabiduría y todo el recorrido. ¿De dónde vendrá esta persona? ¿Cuántos kilómetros, cuántos miles de kilómetros puede haber andado metafórica y literalmente esta persona? Entonces, actuar desde esa premisa de sabiduría, de pies en tierra, ese momento Virgo de estructurar nuestra mente, de tener muy claro, iluminarnos mucho, tener muy claro cuál es no la verdad, sino nuestra verdad, que son, cada persona tiene la suya. Y también puede que nos esté diciendo que hoy nos acerquemos a todo aquello que pueda ser una fuente de sabiduría, que nos permitamos el reflexionar, que nos permitamos el abrir la mente, el valorar posibilidades, que nos permitamos también hoy un poco el estudio, la reflexión. Puede ser leer un libro, puede ser escuchar a alguien, puede ser verte un vídeo o escucharte un podcast que te nutra, pero ese momento de información y ese momento de sabiduría, de alimentar la sabiduría del ermitaño es muy importante hoy. Aquí también nos sugieren como cautela
en los pasos que damos. El ermitaño con sus pies en tierra es muy consciente de dónde pone ese pie, dónde pone los pies. Incluso me atrevería a decirte que no es que mida en exceso sus pasos, porque fluye, pero sí es muy consciente de por dónde camina, de qué pisa o qué no pisa. Y esa es la actitud que yo creo que también hoy nos sugieren tener con este ermitaño. Si tú tienes algo en mente, aunque no lo hayas preguntado porque me he despistado de decírtelo, pero si tú tienes algo en mente, si tú tienes alguna inquietud en este momento de tu vida, aquí el ermitaño te puede hablar por una parte de que te puedan asistir, te pueda llegar esa ayuda, esa asistencia, esa iluminación, esa persona más sabia, más preparada o más predispuesta a ayudarte, o con la capacidad o las herramientas, ya sean legales, ya sean humanas, filosóficas, con las herramientas en definitiva para ayudarte. Y también te puede estar hablando de tener un poco de paciencia porque la solución viene en camino. Puede que ante esa situación que tú ahora estés dilucidando, tú no veas todavía, ni siquiera atisbes a ver el resplandor del candil del ermitaño, pero está en camino. El ermitaño siempre llega. Lo que pasa es que el ermitaño no tiene prisa. El ermitaño no conoce ese concepto. Para el ermitaño las cosas tienen su tiempo y nada puede llegar ni antes ni después. Eso también es verdad. Por tanto, el ermitaño nos habla de que esa situación que tú quieres que a ti te inquieta, digamos, aunque tú no lo veas ahora, confía en que esa luz va a llegar, confía en que esa situación se va a encaminar. Y también yo diría que es un momento interesante, quizás por todo este momento astrológico y todo, o simplemente porque sí, simplemente porque hay momentos para esto en la vida, para reflexionar y sopesar cuáles son las creencias que quizás arrastramos de hace tiempo. El ermitaño va descubriendo cosas nuevas y también tiene la flexibilidad y también tiene el desapego para dejar otras cosas atrás, porque la sabiduría, digamos que es algo que se recicla. Hay verdades quizás, seguro de hecho, hay verdades que son, digamos, universales para nosotros, que las llevamos toda nuestra vida, creencias o sensaciones o impresiones que las llevamos toda nuestra vida, pero hay muchas otras que tenemos que ir dejando atrás. Conforme vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos acercando a la figura del ermitaño, hay muchas creencias o muchas formas de ver la vida, incluso de vernos a nosotros mismos, que ya no nos valen. Ayer éramos de una forma, hoy somos de otra. Es como si pretendiéramos tener la misma mentalidad a los 20 que a los 50. No tendría mucho sentido. Podemos conservar muchas cosas de nuestro carácter, nuestra naturaleza, muchísimas cosas, pero el ermitaño sabe, y esa es la sugerencia con la que quisiera dejarte, el ermitaño sabe que hay que transformarse, sabe que para avanzar realmente y para alcanzar realmente la sabiduría máxima posible, tenemos que ir avanzando e ir descartando verdades que hasta ayer nos lo eran, hasta ayer eran nuestra verdad, pero que ya hoy pues no lo son. Y no pasa nada, eso se llama madurar, y de eso el anciano o el ermitaño sabe mucho. Preciosa esta carta para empezar semana, me encanta, además que todavía estamos en Virgo, o sea que está como, yo creo que está despidiéndose aquí el señor anciano, el señor ermitaño, de todas las personitas de signo Virgo. Gracias de nuevo por estar aquí. Espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. Como siempre, si quieres comentar, si quieres dejarnos tu sensación, tu percepción, tu visión, lo que sea, tu crítica constructiva también, por supuesto, como no, tu sugerencia, lo que sea, en relación a esta lectura o a cualquier otra, o cualquier aspecto de este trabajo que hacemos aquí, siempre es bienvenido. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.